Bueno, yo platicando con el señor Jorge Díaz, me invita a participar en esta plática y le digo, bueno, ¿qué podría yo decir, no? Y él me dice, cuéntame algo de tu papá. Cuéntame qué hacía tu papá en la fábrica y por qué era importante su trabajo en esa fábrica. Y entonces le digo, bueno, eso es muy fácil porque yo viví todo ese trabajo de él, todo lo que representa. Bueno, vamos a ir de la historia. Mi papá nace en 1929, cuando la fábrica ya tiene patentes, ya todo. Y nace prácticamente ahí, porque ahí estaban sus papás. Entonces toda su infancia es como que su mundo es la fábrica. Él está siempre entre latas y decía que ese sabor a vinagre, ese olor a vinagre a él lo transportaba a su mundo como mágico, ¿no? Entonces en su niño se cría ahí viendo a las mujeres trabajando, porque para esto casi todas las trabajadoras de las mujeres, había uno que otro señor, pero casi todo el personal fue mujer. Se pues habitúa a ver todo lo que trabajan. Entonces, pues él era un niño muy mágico, digo yo, porque sus manos eran muy hacendosas, sabía hacer muchas cosas, dibujaba, tocaba la guitarra, reparaba todo, te reparaba desde la manija de la puerta hasta lo que quisiera. Entonces, viendo él a esas mujeres trabajar todo a mano, empieza siendo niño a hacer ciertas máquinas, porque no había máquina. ¿Quién vendía una máquina para envasar chiles? Entonces él empieza a hacer como pequeñas arreglitos, empieza a comprar un torno y se hace como muy hábil del torno y empieza a fabricar. En su casa fabricaban rajas, ¿no? Primero no se envasaban las rajas, porque hacerlas manualmente era muy caro y muy arduo. Entonces él se pone a pensar cómo hacer y hace unas carruchas donde la familia le surtía las cuchillas, tenían que ser muy finas, con unos carruchos y una cosa que pasaba y rajaba el chile. Y entonces ya era muy rápido. Y ese fue invento de él. La raja fue invento de él. Y después se hacen en raja. Pero era un chamaco de 18 años. Mi papá queda huérfano a los 18 años, se hace cargo de la fábrica y empieza todas estas innovaciones. Y empieza todas estas innovaciones, ¿no? Perdón. Y entonces, bueno, a los 18 años él saca su producción de rajas, empieza a comprar un poco de maquinaria que no era tan apropiada, pero él con su torno y su trabajo la va transformando. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá era el tornero, era el inventor. Para que los chiles se esterilizaran, al principio los hacían en baño María. Pero eso que pasaba, no tenía la suficiente fuerza y salía mucha lata, se esponjaba. Entonces, él se da cuenta, hay mucha merma, porque tenían que esperar un tiempo para ver qué lata se esponjaba y sacar la producción que no se había esponjado. Pero había mucha merma, había que pues, desechar esa mercancía. Entonces a él se le ocurre meter una caldera. Pero para meter una caldera en aquellos tiempos necesitabas una persona especialista en calderas. Entonces él se va a estudiar como técnico en calderas y saca su título de técnico en calderas y mete en una caldera mal llevada te hace una explosión de media cuadra. Entonces él sí produjo una super caldera ahí y él era el técnico que dirigía la caldera. Entonces era el que hacía la caldera, era el que hacía las innovaciones en las máquinas, era el que compraba todo el chile. Me acuerdo de chica que decía que iba a Catzingo, que yo no sabía qué era, pero yo oía esa palabra porque él iba a comprar el chile. Después la familia Méndez, creo que estaban por el centro, le surtían los chiles. Pero bueno, entonces de alguna manera él era la fábrica y la fábrica era él. Entonces todo lo hacía. Fue presidente de Canacintra, de Cámara de la Industria, y ahí se relaciona con personas
que le ayudaron a la exportación en los años 60, 70, en Los Ángeles, en Centroamérica, en España y en Tokio. Tokio era un muy buen, ¿cómo se llama?, comprador de chiles. Entonces, bueno, fue un auge muy bonito, como que su vida fue la fábrica, y bien todo eso. Entonces, bueno, luego ya se hace más grande, vinieron muchas reformas, necesitabas muchos permisos para todo, que el de secretaría, que no cambie el bote porque ahora es ilegal esto, le falta un número de alguna cosa en la etiqueta, entonces vienen muchos requisitos. Mi papá había entregado su vida y un buen día dice, ¿saben qué? Quiero descansar. Y él vende la fábrica, pero de alguna manera la fábrica sin él no funciona, porque él era como un todólogo, había hecho esa industria a su manera. Entonces, bueno, se tiene que cerrar, pero bueno, es la idea y lo que me acuerdo de él, que eran uno solo, la fábrica. Y cuéntanos el nombre de la jalapeña, el diseño, por ejemplo, también de las etiquetas, de los grandes momentos de esa jalapeña antes de cerrar. Y luego, el último momento que recuerdas cuando cerró. Pues es que, como que tengo así los recuerdos medio encontrados, así. Pero, bueno, yo siempre la vi florecer, siempre vi que tuvo, pues, muchos logros, toda la fábrica con mi papá, y pues me acuerdo de ella siempre, o sea, como trabajando la fábrica, ¿no? De hecho, después de que la venden, mucho tiempo no pasé por ahí, porque de todas maneras se sentía el olor a vinagre, era como un recordatorio de lo que había habido ahí. Ajá. Y hay una anécdota que esa no es de mi papá, esa es mía, que vino un chef, el chef Zurita, que ahora es muy famoso, tiene un libro de, hasta la ONU lo reconoce. Bueno, el chef Zurita vino y me contacta porque me quiere contar algo, y me dice que él de niño pasaba por la fábrica y siempre estaba abierta, no sé si ustedes conocieron, pero siempre estaba abierta por la calle de Azueta, y tú te podías asomar, la gente se asomaba así como si fuera todo muy fácil, y dice que él siempre que pasaba por ahí trataba de entrar a ver ese mundo mágico, que veía las cocineras y todo, y que ese olor de vinagre todavía, cuando él guisa algo y se acuerda de la jalapeña. Creo que todos los jalapeños de aquella época que pasaron por ahí saben a qué olor me refiero. Era un olor bien agradable, así, muy rico. Un fuerte aplauso, por favor, para la señorita Nelly, que nos ha traído un poco de la historia de la familia. Nelly Jiménez Barrada, muchas gracias. Saludos a la señora Ana María Barrada Rodríguez, que también es heredera de esta familia, de este gran hombre que fue don Narciso Jiménez Guerra, y que gracias a él hay un hombre ilustre para Jalapa, para la identidad de nuestro país en el mundo, y que nos dio tanta fama mundial, ¿no? Los jalapeños somos famosos a nivel mundial, pues, por la jalapeña y no por producir los chiles. O sea, qué interesante, es una empresa que distribuye un producto y que además ese producto se vuelve la identidad de la ciudad. Y qué bueno que haya este festival al chile jalapeño, porque parece mentira que nunca se les hubiera ocurrido hacer la celebración a la identidad municipal que es un chile. Bueno, ahorita ya han inventado también el perfil geográfico, ¿no? Pero bueno, es un chile con muchas aristas todavía chiquitas, pero se ve bonito, ¿no? Somos mucho chile para la República Mexicana. Eso, Chihuahua. Un fuerte aplauso para el municipio, para el Consejo Gastronómico Veracruzano, para la Dirección de Turismo, que está aquí el director también, que están apoyando muchísimo esta creatividad social. O sea, nunca se había visto una emergencia de tanto festival y de tantas actividades
que se promueven desde la sociedad civil. Es decir, eso es importante, que los eventos no vengan de la pirámide política, que vengan de la plataforma social y que el Estado, el municipio, apoye como esto, infraestructura, sonido, la luz nos queda de ver todavía mucho, pero mañana seguramente va a haber mejor iluminación. Entonces, esto es interesante y muchas gracias. Ahora, esta picante historia, les decía, que nos va a generar también una dieta, una cultura milenaria, ¿no? Pero también se vuelve un patrimonio cultural. También se vuelve un tema de investigación a nivel mundial. El chile jalapeño, este Capsicum annum, que entre más venas, entre más semillas, por supuesto, es más picoso. La capsaicina, ¿verdad? Y esta capsaicina, así la deberíamos de poner a las tortas de avena. Quiero una capsaicina, por favor, con doble tortilla, aquí en el Parque Juárez. La capsaicina es lo que nos hace tener o más picante o menos picante. Y para hablarnos de este perfil científico, porque obviamente hemos dicho que nace allá por 7000 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo ya está como lo conocemos hoy, porque no nace así, gordo, picudo, no, o sea, va evolucionando como todo bebé y ya para el 2500 antes de Cristo ya está como lo conocemos hoy. Y entonces quisiéramos ver qué pasa con el chile, por qué estas grandes variedades, hay más de 250 y tantas variedades y me quedo corto seguramente, doctora. Y para hablarnos de esto, queremos saludar con mucho aprecio a nuestra gran experta, la doctora Araceli Aguilar Meléndez, bióloga e investigadora de el CITRU, el Centro de Investigaciones Tropicales de la UB, que nos trae noticias científicas muy interesantes. Adelante, por favor, doctora. Bueno, buenas noches. Yo más bien quisiera hablar como Araceli, como una mexicana que come chile, ¿verdad? En el día y en la noche, con albur y sin albur, porque en el fondo todos los mexicanos somos expertos. O sea, todos tenemos historias relacionadas al uso del chile jalapeño o de algún otro chile, ¿no? Entonces, yo creo que más bien yo lo que quisiera recordar es que es uno de los recursos más importantes para nosotros, porque no solamente nos da esta fuerza a la hora de comerlo, sino que nos permite expresar emociones en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún funeral, en algunas zonas de Oaxaca se hace el mole que le llaman chichilo, que es un mole amargo y que permite expresar como ese dolor, ¿no?, de acompañamiento a los familiares. Y se hace con un chile que es local, regional, manejado por las cocineras, que son familia también. Y entonces el recurso, el chile o como lo queramos nombrar, adquiere un significado mucho más fuerte que solo ser un ingrediente, ¿no? Me parece que nuestra cultura, en este territorio que es una cultura desde Mesoamérica, pero ya mezclada con culturas de otros países, de otros continentes y de muchos momentos en el tiempo, pues es una cultura muy rica, ¿no? Entonces, un solo chile, en este caso el chile jalapeño, pues tiene muchas formas ya en la cocina y va a tener muchas formas más en las emociones y vivencias de cada persona. Entonces, más bien yo quisiera invitarlos nada más a recordar eso, ¿no? Que le sigamos preguntando a nuestra familia, oye, ¿y cómo se hace este mole? O ¿cómo se hace un chile jalapeño relleno, frío, de Jalapa? Porque también se hace en Córdoba, también se hace en algunas regiones de Puebla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en casa, desde casa, queremos conservar?
Desafortunadamente estamos viendo un proceso de homogeneización donde quieren que comamos pizzas y hamburguesas, ¿no? Y donde los niños eso es lo que piden ahora. Entonces yo quiero recordar que no dejemos que nuestras comidas, que nuestros recursos se pierdan. Yo me quedé en shock o pasmada hace 2 semanas que quise comprar un chile guajillo y me encontraba chiles guajillos peruanos aquí en Jalapa. Y yo le dije, no, yo quiero mexicano. No tenemos. Entonces, sí realmente me impacté porque, bueno, no había comprado chile guajillo en mucho tiempo y me parece que fácilmente nos están sustituyendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Nuestros productos. Nos están vendiendo algo que no es de nosotros. Es más barato, desafortunadamente, bueno, a veces la economía no da para comprar algo más caro, pero tal vez hay que buscar otras estrategias porque sí tenemos que ser activistas desde nuestra casa y tratar de conservar nuestros productos. A mí me parece que este es el mensaje que yo quisiera dar. No sé si después quieran que platiquemos algún otro tema. Obviamente es un tema del cual podríamos pasarnos muchas horas, ¿no? Platicando. Tal vez un dato interesante es que el chile jalapeño es un chile que se consume hoy en día en todo México a través de los supermercados y estas producciones desafortunadamente vienen de Chihuahua. Y digo desafortunadamente porque Veracruz en los años 80 era el primer estado productor de chile jalapeño. Esto ya no ocurre, ya no somos el primer lugar. Todavía se conservan producciones de chile jalapeño a menor escala en la cuenca del Papaloapan, hacia la Huasteca Veracruzana también, pero son diferentes como cultivariedades, morfotipos del mismo chile jalapeño. Algunos son más grandes, otros más pequeños. En Misantla hay uno pequeñito, un jalapeño pequeñito que se convierte en chipotle cuando es ahumado en hornos de tierra, por ejemplo. Entonces, bueno, hablar del chile jalapeño implica como pues hablar de muchas historias, ¿no? Desde personales, regionales. Y sí quisiera decir que estoy muy, muy contenta de haber conocido a las familias de la jalapeña, porque efectivamente el nombre ahora está en todo el mundo. Es un nombre que se reconoce en todo el mundo, donde no necesita explicación, ¿no? Es un referente a un recurso, a una región o a una ciudad y digamos al esfuerzo y a la inteligencia de una familia que tuvo la visión de mandar un recurso muy muy regional hacia el mundo, ¿no? Entonces de verdad que es un honor conocerlos y pues felicidades porque crearon algo que todavía está, ¿no?